Ella no aporta nada, escuché desde la cocina mientras preparaba el café. La frase me llegó como una bofetada seca, de esas que no suenan fuerte pero que arden por dentro. No era la primera vez que Patricia soltaba comentarios así, pero jamás la había escuchado decirlo con tanta frialdad, como si no estuviera a unos metros, como si no fuera real. Mi mano tembló apenas, lo suficiente para que el café se derramara un poco en la taza. Lo limpié con un trapo y respiré hondo. No era momento para enfrentarla, no todavía. Tenía que pensar, respirar, resistir, como he hecho siempre. Vivimos todos juntos desde que murió Ernesto. La casa era grande y Andrés insistió en que me quedara con ellos. Así te acompañamos, mamá, y Camila puede estar contigo, me dijo. Yo acepté, aunque una parte de mí sospechaba que había algo más en ese ofrecimiento. Al principio todo fue armonía. Camila correteaba por el jardín, Patricia se mostraba amable, incluso compartíamos recetas. Pero poco a poco las miradas cambiaron, los silencios crecieron y los comentarios velados se hicieron más frecuentes. ¿Y quién va a limpiar esto, tú o tu mamá?, decía Patricia mientras señalaba la cocina, con un tono de burla disfrazado de humor. Yo prefería callar. Pensaba que el tiempo pondría todo en su lugar, que ella entendería que no estaba ahí para incomodar, que mi intención nunca fue entrometerme. Pero los días pasaban, las palabras se acumulaban, y la distancia entre nosotras se volvía un muro de ladrillos fríos. Camila, en cambio, era un bálsamo. Su risa llenaba los rincones. Sus abrazos eran el único lenguaje que aún me decía que yo importaba. Me gustaba leerle cuentos antes de dormir, peinarle el cabello mientras me contaba su día, prepararle el arroz con leche que tanto le gustaba. Pero para Patricia todo lo que yo hacía parecía insignificante. Gracias, pero no hacía falta, solía decir cuando yo cocinaba o tendía la ropa. Nunca era suficiente, o tal vez siempre era demasiado para ella. Aquella mañana, mientras el café humeaba entre mis manos, la frase seguía repitiéndose en mi cabeza. Ella no aporta nada. La dijo como quien comenta sobre un mueble viejo que ocupa espacio, como si fuera una carga, un estorbo. Me quedé de pie un momento, mirando por la ventana, viendo a Camila jugar con sus muñecas en el patio. ¿Eso no era aportar? ¿No era amor lo que yo ofrecía? ¿No era mi tiempo, mi cuidado, mis años de vida entregados a esta familia lo que me hacía merecedora de respeto? Pero para Patricia, lo único que contaba era el dinero. Su mundo era de cifras, tarjetas, ascensos y apariencias. Yo no tenía un sueldo, no llenaba la despensa con mi cuenta, no pagaba los servicios. Según ella, eso era no aportar. Sin embargo, lo que ella no sabía, lo que nadie parecía recordar, era que esa casa donde vivían, ese techo que los cobijaba, no había sido levantado por arte de magia. Ahí estaba la ironía. Respiré hondo otra vez como he aprendido a hacerlo desde joven. Cerré los ojos y repetí para mí: calma, Julia, calma, no dejes que te rompa, aún no. Patricia siguió hablando en la sala, sin notar que yo escuchaba cada palabra. Si al menos ayudara con algo útil, pero ni eso, solo está ahí como adorno. Mis labios se apretaron. Un adorno. Eso soy para ella. En ese momento, una vocecita interrumpió mis pensamientos. Era Camila, que entraba corriendo con un dibujo en la mano. «Abue, mira lo que hice». Me agaché para recibir su abrazo y ella me mostró con orgullo una hoja llena de colores. «Eres tú», dijo sonriendo. «Eres una heroína». Me costó contener las lágrimas. Mientras su madre me despreciaba con palabras vacías, mi nieta veía en mí algo que ni yo recordaba. Una heroína. ¡Qué palabra tan grande, tan fuerte! La abracé con fuerza y le di un beso en la frente. «Gracias, mi amor. Nadie me ha hecho un regalo tan bonito hoy». Y entonces, mientras ella salía corriendo otra vez, supe que debía hacer algo. No por mí, por ella. Por esa niña que aún cree que valgo. Que aún ve en mí a alguien digno de admirar. Pero debía esperar. El momento llegaría. Y cuando llegara no me temblaría la voz. A la hora de la cena, el ambiente siempre tiene ese silencio espeso que pesa más que las palabras.
Nos sentamos alrededor de la mesa como si fuéramos actores en una obra que se repite cada noche, con diálogos ensayados, sonrisas forzadas y miradas que evitan cruzarse. Patricia sirve la comida sin mirarme. Andrés, como de costumbre, mantiene la vista en su plato, y Camila, bendita sea, rompe la tensión con alguna ocurrencia o pregunta inocente. «Abue, ¿mañana me haces hot cakes?», me dijo esa noche, con los ojos brillantes. «Claro, mi amor», respondí con una sonrisa sincera. «¿Con forma de osito?». «Sí», Patricia suspiró. «Ay, Camila, ya estás muy grande para esas cosas», dijo sin levantar la vista. Su voz estaba cargada de ese tono que usaba cada vez que quería desautorizarme sin hacerlo de frente. Yo no respondí. Ya no lo hacía. A veces pienso que mi silencio es lo único que me protege, pero otras veces siento que es lo que me está borrando. Durante la cena, los temas de conversación giraron en torno a la oficina de Patricia, su jefe, el nuevo contrato que cerró. Andrés asentía, preguntaba lo justo. Yo solo escuchaba, como siempre, invisible, inútil, silenciosa. «Hoy en la junta dijeron que podríamos aspirar a una sucursal nueva», comentó ella, como si lo dijera al aire, pero en realidad lo hacía para que yo la escuchara. Aunque claro, allá la gente es más productiva. La palabra quedó flotando en el aire como una bofetada invisible. Andrés siguió comiendo sin reaccionar y yo apreté la servilleta entre las manos. No me dolía por mí, sino por él, por ver cómo permitía que su esposa me menospreciara sin decir nada. Lo había criado para ser respetuoso, para defender lo justo, para no callar ante la injusticia. Pero el hombre frente a mí parecía otro. Un niño asustado que evita los conflictos, aunque la herida sangre frente a él. Después de cenar, me ofrecí a lavar los platos. No lo hacía por complacer, sino porque no sabía cómo estar sentada sin hacer nada. Pero justo cuando me levanté, Patricia soltó otro dardo. «No, no te preocupes, Julia. Tú ya hiciste bastante. Además, estos trastes no se lavan solos con cariño». Sonrió. Una sonrisa de esas que no llegan a los ojos. Andrés volvió a quedarse callado y yo me mordí la lengua. Era más fácil fingir que no me dolía. Más fácil hacerme la tonta que enfrentar la humillación. Esa noche, al subir a mi habitación, me senté en la cama y miré mis manos. Arrugadas, fuertes aún. Manos que lavaron, plancharon, cuidaron, cocinaron. Manos que levantaron hijos, que sostuvieron la enfermedad de Ernesto, que sostuvieron esta casa. ¿Y ahora? ¿Ahora eran inútiles? Los días eran una repetición de lo mismo. Por las mañanas preparaba el desayuno mientras Patricia se arreglaba para ir a trabajar, siempre tan impecable, tan perfumada, con esa mirada de «yo sostengo esta casa». Andrés salía un poco después en silencio. Me daba un beso rápido en la mejilla y se iba. Y yo me quedaba con la casa, con los ruidos, con las plantas, con la soledad. Camila llegaba al mediodía, después de la escuela. Era mi momento favorito del día. Su risa rompía cualquier sombra, sus cuentos me devolvían a la vida. Pero cada vez que Patricia llegaba, su presencia lo apagaba todo. «Mamá, Abue me ayudó con la tarea», decía Camila contenta. «Qué bien», respondía Patricia sin emoción. «Pero no dejes que te diga todo, ¿sí? Tú tienes que pensar sola, siempre igual, siempre restando, siempre minimizando». Una tarde, mientras barría la entrada, escuché cómo Patricia hablaba por teléfono. Estaba en el jardín sin saber que yo estaba cerca. Su voz era clara. «Mira, sí, vive con nosotros, pero no hace nada. Mi suegra solo está ahí. No trabaja, no paga nada, ni siquiera se le ocurre irse. Es una carga, aunque nadie lo diga». Me quedé quieta. El polvo se levantó con el viento y se metió en mis ojos. Fingí que era eso lo que me hacía llorar. Esa noche, en la mesa, todo siguió igual. Excepto por mí. Algo dentro de mí empezaba a moverse, a despertar. Había soportado mucho. Había callado por respeto, por paz, por miedo. Pero cada palabra suya era un ladrillo más
en una muralla que ahora yo también quería derrumbar. No sabía cómo ni cuándo, pero lo haría, porque el silencio ya no era protección, era prisión. Y yo, aunque nadie lo notara, aún tenía la llave. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando el tic-tac del viejo reloj que colgaba en la pared desde hace más de 30 años. Cada sonido era un eco del pasado, un eco que me llevaba directo a él. Ernesto, mi esposo, mi compañero de toda la vida. Me casé con él a los 20 cuando los sueños aún eran más grandes que los miedos. Él tenía manos firmes, mirada clara y una voz que me calmaba hasta en los peores momentos. No era un hombre de muchas palabras, pero cada una que decía tenía un peso, una dirección. Construimos esta casa juntos, ladrillo por ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Mientras él trabajaba en la carpintería, yo me encargaba de los hijos, de la comida, de mantener vivo un hogar. Nunca tuvimos lujos, pero tampoco nos faltó amor. Recuerdo la vez que llovió tanto que se metió el agua por la sala. Él llegó empapado con un costal de arena al hombro, sin importarle su ropa, sin importarle nada más que protegernos. Esa noche me abrazó y me dijo: «Mientras yo esté aquí, nada te va a faltar, Julia». Y cumplió su promesa hasta el último día. Años después, cuando el médico nos dio la noticia, ya era tarde. El cáncer había avanzado. Él no se quejó. Me tomó la mano y dijo: «Vamos a prepararlo todo. No quiero que tú te preocupes por nada cuando yo ya no esté». Fue entonces cuando empezó a arreglar los papeles, a visitar al notario, a poner cada cosa en su lugar. Lo recuerdo sentado en la mesa, revisando documentos, calculando, escribiendo notas. Yo le llevaba café y me sentaba a su lado en silencio. No hablábamos mucho, pero su presencia lo decía todo. Estaba haciendo lo que siempre hizo: cuidarme. «Esta casa es tuya, Julia. Siempre lo ha sido, pero ahora lo será también en papel», me dijo una tarde. «Y hay algo más, pero eso te lo diré luego». Nunca me dijo qué era ese algo más. Lo dejó en una caja de seguridad, cerrada con una carta encima que decía: «Solo ábrela cuando lo necesites». No lo necesité hasta ahora. Después de su muerte, el dolor fue tan grande que no quise tocar nada. Dejé sus cosas tal como estaban. Su ropa, sus herramientas, sus libros. Era como si al mantener su espacio intacto pudiera retener un poco de él. Pero el tiempo no perdona. Y la vida con Patricia me estaba llevando a un punto de quiebre. Esa noche, tras horas de insomnio, bajé al estudio. El olor a madera aún flotaba en el aire. Sus herramientas colgaban en orden, como si él fuera a entrar en cualquier momento. Caminé hasta el pequeño escritorio donde guardaba sus cosas más importantes. Mis manos temblaban al tocar la cerradura. No la abrí aún, pero al acariciar la superficie sentí un calor familiar, como si él me estuviera diciendo: «Tranquila, Julia, aún tienes fuerza». Subí de nuevo sin hacer ruido. Me senté en la cama y miré una vieja foto nuestra. Era de cuando Camila nació. Ernesto la cargaba con orgullo y yo lo miraba con amor. Esa imagen me recordó quién había sido yo. No solo la suegra de Patricia, no solo la abuela que cocina hot cakes. Yo fui mujer, esposa, madre. Fui parte de algo que construimos con trabajo y dignidad. Y todo eso, aunque hoy lo quisieran borrar, seguía ahí, dentro de mí. A la mañana siguiente, mientras hacía el desayuno, recordé otra conversación con Ernesto. Fue en uno de esos días nublados, cuando él ya sabía que le quedaba poco tiempo. «Julia», me dijo con seriedad, «no permitas que nadie te haga sentir menos. Tú vales, incluso cuando el mundo se olvide. Pero cuando llegue el momento, levanta la voz. No te escondas». Esa frase me quedó grabada. Y ahora, años después, empezaba a entender su verdadero sentido. Aún no era el momento de abrir la caja. Aún no. Pero el recuerdo de Ernesto me dio algo más valioso que cualquier documento: claridad. Su amor me recordó lo que había olvidado en medio de tanta indiferencia, que yo no era solo una presencia pasiva, que yo tenía historia, valor, raíces,
y que tal vez Patricia estaba a punto de descubrirlo. Todo estalló en una cena de martes, sin aviso previo, sin tormenta en el cielo. Una de esas noches comunes donde uno pensaría que lo peor que puede pasar es que se enfríe la sopa. Pero a veces la vida se parte justo en lo cotidiano. Habíamos terminado de cenar. Camila hablaba sobre un proyecto de la escuela, emocionada. Yo recogía los platos mientras Andrés ponía el agua para el té. Todo parecía tranquilo, hasta que Patricia soltó la bomba. «Te he estado pensando», dijo con ese tono meticuloso que usaba cuando planeaba algo importante. «Tal vez sería mejor si consideramos que Julia tenga su propio espacio». La taza que tenía en la mano quedó suspendida. Andrés alzó la mirada. Camila dejó de hablar. Yo seguí de pie junto a la mesa, sin moverme. «¿Cómo dices?», preguntó Andrés, visiblemente confundido. «Pues eso», insistió ella. «Mira, no me malinterpreten. Yo quiero a tu mamá, claro, pero creo que ya es hora de que viva su vida independiente. Podría buscar algo, un departamento pequeño, algo cómodo. Seguro hay opciones para gente mayor». «Gente mayor». La frase me atravesó como una lanza. «¿Te molesto, Patricia?», pregunté con voz serena, aunque por dentro ardía. «No es eso, Julia», dijo, haciendo una mueca forzada de amabilidad. «Solo creo que tú también necesitas tu espacio. Privacidad, ¿no crees?». Mentira. No era por mí. Era por ella. Su incomodidad con mi presencia se había transformado en un plan. Andrés no dijo nada. Su silencio fue un cuchillo más afilado que cualquier palabra. Vi en sus ojos el conflicto, pero no la valentía. Me dolió. Me dolió profundo. «Mamá», murmuró apenas audible, «tal vez podríamos ver algunas opciones, si tú estás de acuerdo». Y ahí lo supe. Me estaban empujando. Respiré hondo. No iba a gritar, no iba a hacer una escena. Yo no era como Patricia. No iba a rebajarme a eso. Pero dentro de mí algo se quebró. No el corazón, no el alma. Fue la paciencia. Esa cuerda que he sostenido durante años, que ha resistido miradas, frases, humillaciones, esa noche se rompió. «¿Y qué pasa con Camila?», pregunté mirándola. «¿También crees que es mejor que me aleje de ella?». Patricia titubeó. «Camila es una niña, se adapta. Además, podrías venir de visita. No estamos hablando de desaparecerte, solo de hacer las cosas más funcionales». Funcionales. ¿Qué palabra más fría para sacar a alguien de su hogar? Camila me miró confundida. «¿Te vas a ir, abue?». Me arrodillé frente a ella y le acaricié la mejilla. «No, mi amor, solo están hablando, pero yo no me voy a ir. No todavía». Andrés no me sostuvo la mirada. Patricia parecía satisfecha. Para ella ya había plantado la semilla. Subí a mi cuarto en silencio. Cerré la puerta y me senté al borde de la cama. No lloré, no sentí tristeza. Lo que sentí fue determinación. Ya era hora. Esa noche abrí el armario donde guardaba las cosas de Ernesto. Entre camisas antiguas y cajitas de recuerdos, encontré la llave de la caja de seguridad. Su forma me resultó familiar. La había visto 1000 veces, pero nunca la había usado. La sostuve en la mano durante varios minutos. La luz de la lámpara dibujaba sombras en la pared. Y por primera vez en mucho tiempo, supe lo que debía hacer. Aún no mostraría nada. No era el momento. Pero ya no tenía miedo. Ya no me dolía su desprecio. Ahora solo me ocupaba. Ernesto no me había dejado sola. Me dejó armas. Me dejó respaldo. Y sobre todo me dejó una promesa. Cuando llegue el momento, levanta la voz. Ese momento estaba cerca, muy cerca. Mientras tanto, seguiría siendo la abuela que cocina hot cakes, la que abraza a Camila, la que escucha en silencio. Pero en mi interior, la guerra había comenzado. Y esta vez no pensaba perder. Era domingo por la tarde cuando decidí bajar al estudio. La casa estaba en silencio. Patricia había salido con unas amigas. Andrés dormía la siesta y Camila jugaba en su habitación. El momento era perfecto. Llevaba días repasando en mi cabeza la ubicación exacta de aquella caja fuerte que Ernesto había instalado años atrás.
La escondimos detrás de una vieja estantería que apenas se movía. Me costó un poco, pero finalmente logré acceder. La llave encajó con un clic seco. Mis manos temblaban, aunque no de miedo, sino de una mezcla entre expectativa y alivio. Abrí con cuidado, como si estuviera tocando algo sagrado. Allí estaban, una carpeta azul, gruesa, con etiquetas cuidadosamente escritas por Ernesto. Dentro, documentos ordenados con precisión, escrituras, copias certificadas, certificados bancarios, recibos, cartas. Lo primero que leí fue el título de propiedad. El nombre estaba ahí, claro como el agua. Julia Rodríguez de Mendoza. Yo. La casa estaba a mi nombre desde hacía más de 15 años. Ernesto lo había hecho antes de enfermar, asegurándose de que nadie pudiera cuestionarlo después. La escritura tenía su firma, la mía, el sello del notario, todo legal, todo en orden. Me quedé mirando ese papel largo rato. Era más que una propiedad. Era la prueba de todo lo que habíamos construido juntos. La prueba de que mi lugar en esa casa no era un favor ni una concesión. Era un derecho. Seguía pasando las hojas cuando encontré algo que me hizo detener la respiración. Un recibo bancario a nombre de Andrés y Patricia. Era un depósito grande, de hacía varios años. El concepto decía aportación inicial para compra de casa. Y otro, unos meses después, con la misma cantidad, liquidación de deuda hipotecaria. No lo podía creer. Ernesto había ayudado a su hijo a comprar esa casa donde ahora vivían, esa misma casa que me querían sacar. La ironía era tan absurda que tuve que sentarme. Había sido nuestro dinero, lo habíamos ahorrado con años de esfuerzo, con renuncias, con sacrificios. Y aún así, jamás se lo echamos en cara a nadie. Lo hicimos por amor, porque así entendíamos la familia. Apoyarse, cuidarse, protegerse. ¿Y ahora? Ahora Patricia hablaba de funcionalidad, de independencia, de buscarme un departamento cómodo. Saqué todos los documentos y los extendí sobre el escritorio. La carpeta incluía una carta manuscrita de Ernesto, su letra firme, sobria. Julia, si estás leyendo esto, es porque llegó el momento. Ya te conozco, sé que esperaste hasta el último segundo, pero no te quedes callada. No permitas que te borren de lo que tú ayudaste a construir. Usa esto si es necesario. Te amo. Las lágrimas no pedían permiso. Cayeron despacio una tras otra, mojando las esquinas del papel. Me limpié el rostro y volví a guardar todo con cuidado. Cerré la caja, la estantería, y subí a mi habitación con el corazón acelerado. Esa noche no pude dejar de pensar en lo que haría con esa información. Parte de mí quería salir al comedor y ponerle los documentos en la cara a Patricia, pero otra parte, más fuerte, más paciente, me dijo que no, que debía esperar, que había un momento justo para cada cosa, y ese momento se estaba acercando. Al día siguiente, observé todo con otros ojos. Ya no era yo quien caminaba en puntas de pie. Ya no era la invitada permanente. Ahora sabía. Tenía la certeza en las manos. La casa era mía. Ellos vivían allí porque yo lo permitía. No al revés. Patricia, como siempre, hizo un comentario ácido al pasar. ¿Sigues aquí? Qué suerte que no cobren renta por respirar. No respondí, solo la miré. Pero algo en mis ojos debió decirle más que cualquier palabra, porque por un segundo desvió la vista. Andrés, como siempre, calló. Pero incluso él notó algo distinto. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Le dije que no, que solo estaba recordando. Y era verdad. Recordaba a Ernesto, recordaba nuestras madrugadas de lucha, recordaba todo lo que dimos, todo lo que perdimos. Y también lo que dejamos sembrado. Ahora tenía en mis manos la semilla para recuperar mi voz. Ya no era solo la abuela amorosa, la suegra invisible, la mujer que no aporta nada. Era la dueña de esa casa, la heredera del trabajo de 2 vidas, y aunque aún no lo sabían, estaba a punto de mostrarlo. El cumpleaños número 9 de Camila llegó con el sol alto, globos en la entrada y olor a pastel en el aire. Yo misma preparé su favorito, 3 leches con durazno, como le gustaba desde pequeña. Desde temprano
La casa se llenó de risas, regalos, familiares y un par de compañeros de su escuela. Camila no paraba de correr de un lado a otro, repartiendo abrazos y sonrisas. Era uno de esos días donde la alegría parece cubrirlo todo, donde uno piensa que las heridas pueden quedarse guardadas por un rato. Pero no, a veces el veneno se filtra justo cuando más feliz estás. Patricia estaba en su papel de anfitriona perfecta. Salía con charolas, tomaba fotos, saludaba con amabilidad. Nadie podría imaginar el desprecio que guarda bajo la piel. Para todos los demás, era una madre entregada y nuera ejemplar. Yo me mantenía al margen sirviendo a los niños, recogiendo envolturas, asegurándome de que todos estuvieran cómodos. «Gracias por la ayuda, Julia», dijo una vecina. «Camila te adora, ¿verdad?» «Sí», respondí con una sonrisa sincera. «Ella es la luz de mis días». La señora me palmeó el brazo con afecto. Pero no tardó en llegar Patricia con su sonrisa de hielo. Sí, la abuela siempre está. Aunque no aporte, su presencia es constante. La vecina frunció el ceño, incómoda. Yo simplemente bajé la mirada y seguí cortando pastel. Sentí la burla camuflada en esa frase. Sentí también las miradas de algunos y el silencio que se hizo entre los adultos. Como si no bastara, Patricia decidió insistir. «Hay que agradecerle que no cobra por cuidar a su nieta», dijo con voz alta como si fuera un chiste. Algunos rieron, otros no supieron qué hacer. Camila se acercó y me abrazó fuerte. La miré sorprendida, pero ella ya tenía el ceño fruncido. «¿Por qué dices eso, mamá?», le preguntó. «Mi abue me cuida porque me quiere». Patricia quedó muda unos segundos. Intentó sonreír. «Claro que sí, mi amor, era solo una broma». Pero Camila no soltó mi cintura. «No me gusta cuando dices esas cosas. Mi abue es buena». Ese momento partió la celebración en dos. Nadie lo dijo, pero todos lo sintieron. Andrés, que hasta entonces había estado entre los invitados, se acercó y tomó a Camila del hombro. «Vamos a abrir los regalos, hija», le dijo, evitando el contacto visual conmigo. Yo no dije nada. No era el momento de hacer un escándalo, pero dentro de mí, las palabras de Camila resonaban con más fuerza que cualquier aplauso, porque esa niña, tan pequeña, tan pura, había dicho lo que tantos callaban. Mientras los niños abrían juguetes y se peleaban por el papel de regalo, yo me senté en una esquina del jardín. Observaba en silencio, sintiéndome cansada pero también más fuerte. Patricia no sabía que sus ataques ya no me herían igual. Ahora solo me empujaban más cerca de la decisión final. Después del festejo, ayudé a limpiar. Patricia seguía evitándome. Andrés solo me decía gracias por lo bajo, como si estuviera disculpándose sin palabras. Camila se fue a dormir abrazando el dibujo que me había hecho, un corazón grande con mi nombre en el centro. Ya en mi habitación, me miré al espejo. Vi mis arrugas, mis canas, mi piel gastada. Pero también vi mis ojos firmes. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí disminuida. Me sentí lista. El cumpleaños de Camila fue una celebración para ella, sí, pero para mí fue una confirmación. Un punto sin retorno. Ya no era solo cuestión de dignidad, era justicia. No me iba a quedar en un rincón más. La fiesta había terminado, pero lo que venía después apenas comenzaba. Pasaron 3 días desde el cumpleaños de Camila, 3 días en los que Patricia se mantuvo distante, fingiendo amabilidad cuando le convenía, evitando hablarme más de lo necesario. Pero Andrés, él parecía inquieto. Se notaba en su forma de caminar por la casa, en cómo me miraba cuando creía que yo no lo notaba. Supongo que algo en la reacción de Camila lo había tocado. Tal vez el reflejo de su hija diciendo lo que él nunca se atrevió a decir. Esa tarde, esperé a que Patricia saliera al supermercado. Era mi oportunidad. Llamé a Andrés a la sala. Tenía los documentos en una carpeta marrón que coloqué sobre la mesa con cuidado. Me senté frente a él y le hice un gesto para que hiciera lo mismo. «¿Qué es esto?», preguntó con el ceño fruncido, sin tocar aún la carpeta. «Son papeles que tu padre dejó», dije con calma. «Los encontré hace unos días.
Es hora de que los veas. Él abrió la carpeta y comenzó a leer. Primero la escritura. Su nombre no aparecía por ninguna parte. Luego los recibos bancarios. La suma era considerable. Finalmente la carta de Ernesto, escrita de puño y letra. El silencio fue absoluto durante varios minutos. Andrés pasaba las hojas con lentitud. Su respiración se volvía más pesada. Cuando terminó, se recostó en el respaldo del sillón y se llevó las manos a la cara. No sabía nada de esto, dijo finalmente con voz apagada. Él nunca me lo dijo. Porque no era necesario, le respondí. Tu padre confiaba en que harías lo correcto, pero creo que es momento de que entiendas algunas cosas. Andrés me miró. Por primera vez en años me miró de verdad. He vivido aquí como si fuera una huésped, continué. Como si esta casa me la prestaran. He soportado humillaciones, silencios, desprecios, todo por mantener la paz, pero ya no más. Mamá, yo... No me interrumpas, Andrés. No vengo a pelear. Solo quiero que sepas la verdad. Esta casa es mía, está a mi nombre. Tu padre lo dejó todo claro. Y además, les ayudó económicamente con una suma muy importante cuando ustedes la compraron. Patricia nunca lo supo, ¿verdad? Él negó con la cabeza, avergonzado. Eso explica por qué siempre creyó que era su casa, añadí con un dejo de ironía. Pero ahora tú sabes la verdad, y tú tienes que decidir de qué lado estás. Andrés se quedó en silencio. Lo observé, y en su rostro vi al niño que alguna vez fue, el que me pedía consejos, el que lloraba por miedo a decepcionarme, y también vi al hombre que necesitaba despertar. No te pido que discutas con tu esposa, le dije con firmeza. Solo quiero saber si me vas a defender o si vas a seguir dejando que me pisoteen en la casa que construimos tu padre y yo. Él cerró la carpeta con cuidado, como si le pesara. No sabía cuánto habías hecho por nosotros, susurró. Pensé que solo querías estar cerca de Camila. Claro que quiero, interrumpí, suavizando mi tono. Pero eso no significa que no merezca respeto. Esta casa no es un favor, es mi hogar. Y si ustedes están aquí, es porque yo lo permití. La puerta principal se abrió. Patricia regresaba con las bolsas del mercado. Andrés se levantó de inmediato. ¿Vas a decirle?, pregunté. Él dudó. Aún no lo sé, necesito procesar esto. Hazlo, Andrés, pero no tardes demasiado, porque yo ya tomé mi decisión. Subí a mi habitación con el corazón golpeando en el pecho. No sabía qué haría Andrés. No sabía si se atrevería a enfrentar a Patricia, pero yo sí sabía que no volvería a callar. Por la noche, escuché que discutían en la cocina. No alcancé a oír las palabras, pero el tono lo decía todo. Luego el silencio. Un silencio distinto, denso, lleno de algo nuevo. Me recosté sin sueño, pero en paz. Había dado el primer paso, el más difícil. Ahora solo quedaba esperar la reacción. Y si no llegaba de parte de ellos, yo ya sabía lo que haría. El viernes llegó con un aire distinto. El cielo estaba gris, pero dentro de mí había claridad. Ya no tenía dudas. El silencio de Andrés durante los últimos días me había dicho suficiente. Él no iba a enfrentarse a Patricia, al menos no por su cuenta. Yo sí lo haría. Esperé a que Camila se fuera a su clase de danza. Patricia trabajaba desde casa ese día. Estaba en el comedor con su computadora, una taza de café a medio terminar y ese gesto altivo que usaba cuando se sentía en control. Me acerqué sin prisa, con la carpeta en las manos. ¿Podemos hablar un momento?, pregunté sin alteración. Ella apenas levantó la vista. Estoy ocupada, Julia. ¿Puede esperar? No, esto no puede esperar más. Algo en mi tono hizo que levantara la mirada del todo. Cerró la laptop lentamente y se recostó en la silla. ¿Ahora qué pasó? Coloqué la carpeta frente a ella y la abrí. Le señalé el primer documento. Esta es la escritura de la casa, a mi nombre, firmada, notariada, registrada. Esta casa me pertenece, Patricia. Se rió. No una carcajada, sino una risa incrédula y burlona. ¿Qué estás diciendo? Andrés y yo compramos esta casa. Nosotros la estamos pagando. ¿De verdad lo crees?, pregunté con calma.
Mira los recibos, las fechas, las transferencias. Esta casa la compraron con ayuda de Ernesto. Él pagó la deuda y nunca te lo dijo, porque sabía que algún día tú ibas a actuar así. Patricia empezó a leer. Primero con desdén, luego con atención. Su rostro cambió. Se le fue el color. Volteó las hojas una por una. No dijo nada durante varios minutos. Esto no puede ser real, susurró finalmente. Lo es. También está la carta de mi esposo, por si tienes dudas de sus intenciones. Se la pasé. La leyó en silencio. Cuando terminó, sus manos temblaban apenas. ¿Y ahora qué? ¿Nos vas a echar? No, dije. No soy como tú. No humillo a la gente en su propia casa, pero tampoco voy a permitir que me sigas faltando al respeto. Se quedó en silencio. La máscara se le había caído. Por fin, estaba frente a mí sin la coraza. Vi a una mujer sorprendida, derrotada por la verdad. Llevas años tratándome como si fuera un mueble viejo, como si estorbara. Hiciste que tu hija escuchara frases horribles sobre mí. Y todo este tiempo yo fui quien te permitió estar aquí. Esta casa es mía, Patricia. Siempre lo fue. Ella cerró la carpeta con torpeza. No sabía nada. Andrés nunca me lo dijo. Porque tú nunca preguntaste, asumiste, juzgaste. Pero eso se acabó. Patricia se levantó, caminó unos pasos y se apoyó en la pared. Respiraba rápido. No sabía que tú tenías ese poder. No es poder, la interrumpí. Es derecho, es historia. Es lo que construimos mi esposo y yo con trabajo, con sacrificios. Algo que tú nunca respetaste. Se quedó callada. Yo no la presioné más. Había dicho lo que debía. Ya no tenía que demostrar nada. Solo quedaba esperar que ella entendiera. Minutos después, Andrés llegó. Nos encontró en silencio y al ver la carpeta en la mesa, supo exactamente lo que había pasado. ¿Ya lo sabe?, preguntó. Sí, respondí sin mirarlo. Ya lo sabe todo. Patricia lo miró con una mezcla de reproche y vergüenza. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque nunca escuchas, contestó Andrés. Y porque hasta ahora yo tampoco supe cómo defender lo que realmente importa. Me sorprendió, no tanto por las palabras, sino por el tono. No había gritos, no había rabia, solo una calma nueva. Una aceptación. Julia tiene razón, continuó él. Esta casa es suya, y tú le debes más de una disculpa. Patricia me miró. Su orgullo luchaba contra la realidad. Finalmente, bajó la mirada. No sabía que había hecho tanto daño. No pensé que esto era así. Pues ahora lo sabes, dije, y lo mínimo que espero es respeto, por mí, por lo que represento. La carpeta seguía abierta sobre la mesa. Los papeles hablaban por sí solos. Ya no hacían falta más palabras. Había llegado el momento de la verdad, y yo no tenía miedo. Los días que siguieron fueron distintos. No diré que mágicamente todo cambió, pero sí hubo un giro silencioso, firme, como cuando una puerta que chirriaba por años finalmente se engrasa y empieza a abrirse sin quejas. Patricia no volvió a hacer comentarios sarcásticos. No pidió perdón directamente, porque no es de esas personas, pero sus actos comenzaron a hablar. Empezó a incluirme en conversaciones, a preguntarme por mis opiniones al cocinar, incluso me ofreció una taza de té una tarde cualquiera. Julia, ¿te gustaría que probáramos esa receta de pan que hacías antes?, preguntó una noche mientras estábamos solas en la cocina. La miré un segundo. No era una disculpa, pero era lo más cercano que tendría de ella. Asentí con calma. Claro, te la enseño cuando gustes. Andrés, por su parte, se mostraba más presente. Se sentaba conmigo a ver las noticias, me preguntaba cómo estaba, me acompañaba a caminar al parque. Era como si de pronto hubiera recordado que yo era su madre, que merecía más que silencios cómplices. Camila, en cambio, no necesitaba reconstruir nada. Ella siempre había estado de mi lado, sin filtros ni condiciones. Una tarde me entregó otro dibujo. Esta vez era ella y yo cocinando juntas. Te puse una capa, abue, dijo. Eres mi heroína. Me la llevé al pecho con ternura.
Esa niña me había sostenido más veces de las que ella misma imaginaba. «Y tú eres mi motor», le respondí. «Nunca lo olvides». El ambiente en casa se volvió más ligero. Seguía habiendo roces, claro. No es que la convivencia se transformara de la noche a la mañana, pero ya no me sentía una sombra. Mi voz volvía a escucharse. Mis decisiones eran tomadas en cuenta. Una tarde, mientras todos estábamos en el comedor, Patricia mencionó que quería redecorar la sala. Pensé en cambiar los colores. «Pero claro, Julia, tú decides también. Después de todo, esta es tu casa». Fue un momento sutil, pero poderoso. Todos lo notamos. Incluso Camila levantó la vista como si esperara mi respuesta con emoción. «Me gusta el verde olivo», dije con una sonrisa. Ernesto siempre decía que traía calma. «Entonces será verde olivo», respondió Patricia sin dudar. Era la primera vez que nos entendíamos sin fricción. Que compartíamos un espacio desde el reconocimiento y no desde la tolerancia forzada. Andrés aprovechó esa misma noche para traer a colación otro tema. «He estado pensando en devolver parte del dinero que papá les dio», dijo, «no por obligación, sino porque ahora entiendo lo que significó. No se trata solo del dinero, mamá. Se trata del respeto que te debía y que no supe darte». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperé. Lo miré con cariño y le puse la mano sobre la suya. «No tienes que devolverme nada, hijo. Lo único que siempre quise fue que me miraras con los ojos con los que tu padre me miraba. Con respeto, con gratitud». Él asintió con los ojos vidriosos. Poco a poco, las cosas tomaban otro ritmo. Ya no era yo la que despertaba con el estómago encogido. Ya no era yo quien evitaba el comedor o se refugiaba en su cuarto. Ahora podía caminar por mi casa con la frente en alto. Una mañana, al salir al jardín, noté que Patricia había colgado una foto antigua de Ernesto y mía en la sala. Era de nuestros primeros años en la casa. Me quedé observándola largo rato. Cuando Patricia pasó y vio mi reacción, simplemente dijo: «Camila insistió. Dice que quiere ver a sus héroes todos los días». No pude evitar sonreír. Los niños, pensé, siempre saben. Los cimientos de una familia no se sostienen por paredes, sino por memorias, por actos, por la voluntad de sanar. Y aunque aún quedaba mucho por reconstruir, yo ya no era una figura invisible. Era raíz, era historia viva, y eso nadie volvería a quitármelo. A veces me siento en el jardín, con una taza de café en las manos, y la mirada fija en las hojas que se mecen con el viento. La casa está en silencio, pero no es un silencio incómodo. Es paz. Esa paz que se gana, que no se mendiga. Una que se construye después de atravesar tempestades sin romperse. Hoy miro hacia atrás y no me reconozco en la mujer que callaba mientras era minimizada. Aquella que se sentía un estorbo, una sombra, una carga. Porque lo cierto es que nunca fui eso. Lo que fui, lo que soy, es el resultado de una vida entera entregada al amor, al cuidado, al esfuerzo. Aportar no siempre se mide en dinero. A veces se aporta con presencia, con ternura, con sabiduría silenciosa, con el simple acto de estar y sostener. Y eso es algo que muchos olvidan. Yo lo olvidé por un tiempo. Dejé que me hicieran creer que no tenía valor. Pero basta con que una niña te mire con ojos de heroína para que todo cambie. Camila es mi reflejo más puro. Gracias a ella recordé quién soy. Gracias a ella decidí alzar la voz cuando todos esperaban que siguiera callada. Ella me dio el impulso, la luz, la verdad sin filtros. Hoy la casa sigue siendo la misma en apariencia, pero por dentro se ha transformado. Patricia ha aprendido a convivir conmigo desde otro lugar. Ya no desde la competencia o el desprecio, sino desde la aceptación. No somos amigas, pero hemos construido una tregua digna, y eso para mí es suficiente. Andrés volvió a ser mi hijo. Ya no el hombre pasivo que evita conflictos, sino alguien que reconoce, que honra, que repara. Me acompaña más, me escucha, y me mira como antes, con el respeto que creí perdido. Y yo,
Yo me miro también diferente. Ya no me siento invisible. Soy parte del centro de esta historia. No como víctima, sino como testigo y actriz principal de una vida que sigue dando vueltas, pero que ya no me arrastra. Volví a sacar los álbumes. Les conté a Camila historias de cuando su papá era niño, de cómo conocí a Ernesto, de cómo construimos cada rincón de esta casa. Ella escucha con los ojos grandes y la boca entreabierta. Dice que un día escribirá un libro sobre mí. ¿Cómo se va a llamar?, le pregunto. La abue que salvó su casa, responde sin dudar. O mejor, la mujer que todos subestimaron. Reímos juntas, pero por dentro esas palabras se quedan sembradas. Tal vez sí. Tal vez ese sería un buen título. Porque lo cierto es que muchas veces las mujeres como yo pasamos desapercibidas. Amamos en silencio, damos sin esperar, cuidamos sin reconocimiento. Pero eso no nos hace menos, nos hace columna vertebral. Hoy me permito descansar sin culpa. Me permito decir no cuando antes decía sí por costumbre. Me permito ocupar mi lugar con firmeza, sin pedir permiso. Y si alguna vez vuelven a decir que no aporto nada, ya no tendré que sacar papeles para demostrar lo contrario, porque ahora lo saben. Y lo más importante, yo también lo sé. A quienes están escuchando esta historia, les digo, nunca subestimen a quienes aman en silencio. A quienes están siempre, aunque nadie lo note, porque son esas personas las que sostienen el mundo sin alardes. Y si tú eres como yo, si alguna vez te han hecho sentir que no vales, que no cuentas, que solo estorbas, levanta la cabeza, porque tu valor no depende de otros. Tu valor está en todo lo que has dado, aunque nadie lo diga. Y algún día, como yo, encontrarás la fuerza para recordárselo al mundo. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo hace que podamos seguir contando relatos que merecen ser escuchados. Y si quieres seguir explorando historias emocionantes, haz clic en el video sugerido que aparece ahora en tu pantalla. Te aseguro que no te arrepentirás.